Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación, a través de este canal. Y bueno, pues yo le pido que se suscriba, que le dé su like para continuar subiendo videos con clases enfocadas principalmente y lo único importante en la palabra de Dios. Vamos a continuar aquí en este medio, vamos a seguir con estas clases tan interesantes. Hoy vamos a tratar la clase que bueno, pues habla de la autoridad del creyente. Anótelo por favor. La clase es la autoridad del creyente. Vamos a darle gracias a Dios primeramente por este tiempo que nos permite estar una vez más dando a conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites tener la palabra correcta, Señor, que tu Espíritu siempre nos está convenciendo, Señor, nos está dando sabiduría, nos está dando instrucciones. ¿Convenciendo de qué? De pecado, Padre. Nosotros tenemos que estar continuamente despojándonos de nuestras ropas sucias, esas ropas que ensuciamos en el pecado y que cuando venimos a ti, Señor, tienen que ser limpias porque tú eres luz y tú nos has sacado, Señor, de las tinieblas. Yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento unjas mis labios y dispongas los corazones de todas las personas que van a ver esta clase, Señor. Que tú toques las fibras más profundas de su corazón. Esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a una parte de la Biblia que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque es un capítulo, es una verdad tan importante. Está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a estar leyendo del 10 hasta el 18. Vamos a estarlo leyendo. Dice la palabra de Dios, yo estoy leyendo la traducción Reina Valera. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, otra vez estar firmes. Estad pues firmes, otra vez la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Le voy a estar dando lectura a cada versículo así para poderle estar a usted explicando. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a la armadura que usaban los soldados romanos en el siglo I. Y como nosotros, cuando ya aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros empezamos en nuestro caminar con el Señor. Nos vamos a estar enfrentando a muchas batallas espirituales. Muchas batallas espirituales, y nosotros tenemos que enseñarnos, tenemos que aprender a luchar contra todo aquello que se nos va a estar intensificando cada vez más y más. Si el ser humano ya de por sí tiene pruebas, tiene luchas en este mundo, porque Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y nuestras armas no son como las de la gente, son poderosas en Dios, son espirituales para la destrucción de fortalezas. Yo tengo que darle esta explicación para que entendamos a qué tipo de guerra nos estamos enfrentando. Si el ser humano que no conoce de Dios, que no ha aceptado a Jesús en su corazón, tiene pruebas, tiene luchas, tiene situaciones difíciles, imagínese usted cuando Dios empieza a hacer su obra perfecta en aquel que lo ha recibido como hijo.
El enemigo va a andar como león rugiente, buscando a quien devorar. Y eso usted lo puede ver en la Biblia. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a una armadura espiritual, pero la compara con, le repito, con la armadura que usaban los soldados romanos. El apóstol Pablo tenía la doble nacionalidad, era judío, pero también tenía la nacionalidad romana. Entonces él conocía también muy bien, ¿verdad?, cómo se vestían estos soldados para entrar en batalla. Y hay que recordar así algo, un tip, ¿verdad? Los soldados romanos pues en ese tiempo eran muy poderosos, ellos conquistaban otras naciones continuamente, entonces era un ejército poderoso. Aquí en el versículo que nosotros estamos dando lectura, en el 14, dice la palabra que estemos firmes. Ya habla de dos partes importantes de la armadura, Está hablando aquí el apóstol Pablo que nosotros debemos de colocarnos el cinturón de la verdad, o sea, ceñíos es colocarnos, apretarnos el cinturón de la verdad, porque Dios nos lo está ordenando a través de la palabra. Es muy bonito esto, apréndaselo de memoria, porque la armadura de Dios debe de convertirse en los creyentes en un estilo de vida. Nosotros tenemos que estar orando continuamente, tenemos que estarnos colocando la armadura de Dios para poder hacer frente al enemigo en esta difícil situación que vivimos diariamente. Y le digo que vivimos porque cada día es diferente en este mundo lo que vivimos, las pruebas que vivimos. Entonces Dios nos ordena a ponernos la armadura. El que aquí nos esté diciendo el apóstol Pablo, estar firmes, es que el creyente tiene que defender su posición. Así lo dice el versículo 14 de lo que acabamos de leer de Efesios 6. Tenemos nosotros que defender la postura ya como creyentes. Por eso sabemos que el cinturón de la verdad es Jesucristo. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En Juan 14:6, Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una gran verdad. Juan 14:6. También dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Aquí estamos viendo, nos estamos nosotros dando cuenta que Jesús es la verdad. Haga de cuenta que nosotros nos vamos a ceñir todo lo que implica el tener a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Dirá usted, bueno, ¿por qué estamos haciendo tanto énfasis en la verdad? Bueno, para tener autoridad sobre el diablo, nosotros tenemos que estar bien ceñidos con la verdad. Acuérdese que el enemigo es padre de mentira, ¿sí? Él es un engañador, él es un mentiroso, y eso lo podemos ver nosotros. En la segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, donde dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto lo decía el apóstol Pablo recordando aquel evento en el huerto del Edén, cuando el primer hombre y la primera mujer cayeron en desobediencia, cayeron en el pecado por hacerle caso a la serpiente, que no es otra cosa más que la representación del enemigo. Entonces, yo quiero que vayamos entendiendo. También Apocalipsis 12:9 y dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, es Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y fue seguido por ángeles que lo siguieron, ángeles caídos. Yo le estoy diciendo a usted estos versículos de la palabra de Dios, Apocalipsis 12:9, que es el que acabo de dar lectura, segunda de Corintios 11:3,
donde nosotros tenemos que estar bien conscientes de las acechanzas del enemigo. Usted y yo no siempre nos ponemos firmes. Los soldados tenían que estar siempre firmes. No podían andar encorvados, no podían andar agachados cuando iban a entrar al campo de batalla. Tenían que andar siempre firmes, rectos, ¿verdad que sí? Incluso cuando les dicen los soldados firmes, ya. O sea, tenemos que estar firmes porque vamos a entrar a una guerra espiritual y esto es diario, no es nada más de vez en cuando. Nosotros tenemos que tener en cuenta la verdad. Por eso Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué es estar nosotros posicionados en el Señor? Bueno, nosotros tenemos que creer todo lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que creer a Dios porque esa es la verdad. Tenemos que creerle al Hijo de Dios porque Él mismo es la verdad. ¿Cuántas veces usted y yo hemos decaído así estrepitosamente cuando vienen comentarios, mentiras, nos vienen a meter como que la duda? Yo se lo he dicho muchas veces y no me importa estarlo repitiendo. Usted, los seres humanos, no nada más usted, también yo, tenemos el oído presto para creer lo que otras personas nos dicen. Lo creemos con una facilidad que es impresionante. De verdad, y usted ni siquiera sabe si son mentiras o si es una realidad. La mayoría del mundo se maneja bajo mentiras. Entiéndalo, por favor. Por eso el apóstol Pablo habla que nos ciñamos de la verdad que es Jesucristo. Ese cinto, esa es nuestra posición. Nosotros como creyentes tenemos que creer en la verdad que es Jesús, pero también tenemos que conducirnos con la verdad, porque eso nos va a dar la autoridad sobre el enemigo. Si usted cae en mentiras, fíjese bien, nosotros caemos en la mentira de alguien, que alguien vino, ¿verdad? Y nos dijo, no, pues fíjate que esto y aquello, y nosotros le estamos creyendo porque no conocemos la verdad. Entonces, el enemigo va a ganar un terreno muy importante. Considérelo. Ahora, si nosotros nos manejamos con mentiras, olvídese. Adiós autoridad. ¿Me estoy explicando? O sea, era a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí vamos a ver otro implemento importante de la armadura. Entonces ya estamos conscientes de que la firmeza, y hasta me pongo firme, ¿verdad? La firmeza va a estar asentada, radicada en la verdad. La verdad es Jesucristo, Él nos vino a traer su palabra, la verdad. Nosotros tenemos que tener ese oído espiritual afinado para estar escuchando única y exclusivamente la verdad. Por eso es tan importante que usted y yo, no que nos hagamos desconfiados, no, pero tenemos al Espíritu Santo para que nos indique cuando una cosa es verdad y cuando una cosa es mentira. Tampoco no vamos a vivir en una paranoia de que todo mundo nos está mintiendo. Tiene que haber un equilibrio. Esa es nuestra posición como creyentes. ¿Por qué como creyentes? Porque cuando usted y yo recibimos a Jesús, nosotros creímos en el plan de la redención, en el plan de salvación que Dios el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Entonces, si ya estamos conscientes de que no vamos a mentir, que no vamos a escuchar mentiras, que no le vamos a creer al enemigo y que vamos a estar bien cimentados en la verdad, que es la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a estar demostrando que tenemos autoridad, esa autoridad que Dios ya nos dio como creyentes. La coraza era algo que cubría aquí la parte de enfrente. La coraza, dice la Biblia, la coraza de justicia. Fíjese nada más, yo aquí le voy a explicar algo, ¿verdad? La coraza implica dos cosas, anótelas por favor, dos cosas. La primera, lo que somos en Cristo, y la segunda, nuestra forma de vivir. Esto quiere decir
que usted y yo tenemos que estar siempre recordando lo que ya somos en Jesucristo. Somos justos. Hemos sido hechos hijos de Dios. Cuando usted y yo recibimos al Señor en nuestra vida, nosotros nos convertimos de esclavos del pecado, nos convertimos a hijos. Entonces, en Cristo somos ya considerados justos. ¿Quiere usted verlo? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya nos justificó, usted y yo ya no nos tenemos que preocupar por nada, porque la justificación viene por Jesús, por sus méritos, nada más, ¿verdad? Nada más, porque nosotros ya estamos sentados, nosotros tenemos que proclamar nuestra posición en Cristo. Y mucha gente dice que es cristiana, que ya tiene a Cristo en su corazón, que ya es hija de Dios y todavía sigue viviendo como si fuera un esclavo del mundo. Todavía no hemos creído. ¿Por qué? Porque no le hemos creído la verdad a Dios. A eso me estoy refiriendo. O sea, nosotros tenemos que recordarle al enemigo lo que somos en Cristo, proclamar nuestra posición en Cristo, decirle que ya somos sus hijos, que estamos siendo santificados por la voluntad perfecta de Dios cada día, que hemos sido perdonados, ¿verdad? Que nosotros todo esto tenemos gracias a los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya somos hijos. Ya nos perdonó. Nosotros ya estamos sentados con Cristo, dice la palabra, en lugares celestiales. Eso tenemos que recordar, que ya no somos esclavos, que somos hijos del Rey. Ya nosotros tenemos eso. Esa es nuestra justificación, esa es la coraza que nosotros tenemos. Lo que soy en Cristo, punto número 1. Punto número 2, nuestra forma de vivir. Aguas con esto, yo lo digo por mí primeramente, ¿verdad? Tenemos nosotros que demostrarle al enemigo que efectivamente ya somos hijos de Dios y que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Tenemos que demostrarle pues al mundo que nosotros somos hijos dignos de Dios. En Mateo 3:8 dice, en la Reina Valera dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber frutos. Si usted y yo verdaderamente ya nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestra vana manera de vivir, tenemos que dar frutos, tenemos que demostrarlo. Así, de ese tamaño. Se tiene que ver, ¿verdad?, que nosotros hemos cambiado. Si no, pues haga de cuenta que el enemigo pues se va a burlar y va a ganar terreno con usted y conmigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estoy hablando de que si usted y yo nos estamos colocando la armadura, no va a ser nomás porque a mí se me ocurre. Tenemos que hacerlo en oración. Tenemos que convertirnos en guerreros y guerreras de oración. Esto tiene un precio. La colocación de la armadura es a través de la oración todos los días. Tenemos que ser generales de intercesión, tenemos que ser gente que nos guste estar orando continuamente, ¿sí? Así que cuando tú y yo estemos orando, tenemos que recordar al enemigo, principalmente lo que somos en Cristo. Nuestra forma de vida tiene que estar de acuerdo, tiene que ir acorde. La forma que tú y yo vivimos tiene que estar acorde a lo que nosotros estamos hablando en nuestra oración a Dios, de que verdaderamente le estamos creyendo, de que verdaderamente tenemos ceñido el cinto de la verdad. ¿Cuántas personas dicen, no, pues no sé, yo tanto que le he pedido a Dios, tantas cosas, etcétera, etcétera? Y dices tú, bueno, de veras, en serio, ¿por qué no? Por eso yo te estoy enseñando lo que significa el colocarnos diariamente, y yo lo voy a aplicar de veras, de una manera más intensa en mi vida, de estarme colocando todos los días
la armadura divina. Pero tenemos que estar nosotros conscientes de que si hay algo que tenemos que poner a cuentas con Dios, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Por eso te estoy mostrando esto, la coraza de justicia. Lo que somos ya en Cristo porque Él ya nos salvó. Jesús es el único que nos da, es por gracia, nosotros no lo merecemos. Toda esa bendición de la salvación únicamente la tenemos por el Señor Jesucristo. Él nos hizo sus hijos, éramos esclavos del pecado, pero ahora ya somos coherederos con Él. Estamos, otra vez te lo repito, sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Pero tenemos que defender nuestra posición. Hay que defenderla en oración. Vamos a hablar de algunas autoridades, ¿sí? Estamos hablando de la autoridad del creyente. Algunos tienen autoridad por los dones o por carisma o porque tienes mucho temperamento. Porque acuérdate que no todos somos iguales. Algunos ya traemos ciertos dones y tenemos a lo mejor cierto carisma. Nuestro temperamento tiene que ser así, como que ya tenemos el carácter de líderes. Esto se llama autoridad por gracia, porque no la merecemos. O sea, otra vez me vuelvo a regresar. Tú y yo no merecemos nada. Dios nos los da, todo nos lo da por gracia, que es favor inmerecido. Entonces hay autoridad por gracia. Sí, estoy hablando del creyente. También hay autoridad heredada. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, yo puedo ser hija de pastores o puedo ser hija de alguna autoridad en la iglesia, a lo mejor mis abuelos lo fueron y yo esta autoridad, a lo mejor yo sigo con la línea de autoridad para seguir manejando las cuestiones de la iglesia, ¿sí? Es una autoridad heredada. Muchas mujeres se casan con pastores y bueno, tienen una autoridad heredada. Esta autoridad no quiere decir que todas las autoridades estén de acuerdo con la voluntad de Dios, o sea, pero de todos modos, este tipo de autoridad sí existe, la heredada. Acuérdese, por las familias, porque a usted se casó con alguien, como le repito, que es autoridad en una iglesia, porque usted, sus abuelos, sus padres eran autoridad, entonces esa autoridad usted la adquiere. Pero hay otra autoridad, la que a nosotros nos delegan. O sea, acuérdese que hay autoridades delegadas y Dios nos lo dice, Jesús nos lo dice en Lucas capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Esto lo dice Lucas 9, 1. O sea, les dio poder y ¿qué cosa? Y autoridad. O sea, si usted y yo no tenemos poder, no tenemos autoridad sobre el enemigo, quiere decir que algo anda mal, como ya estamos comentándolo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar bien conscientes si realmente estamos reuniendo todo esto que estamos comentando en la colocación de la armadura cada día y que estemos nosotros a través de la oración formando una plataforma, un carácter para poder nosotros cimentar bien nuestra autoridad. En Hechos 19 hay un caso que yo quisiera que usted lo leyera en el capítulo 19 del libro de los Hechos, en los versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían exorcismos. O sea, ya yo le estoy tratando, léalo desde el 13, 19, 13, 14 y 15, para no irme yo muy extensa. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían exorcismos ambulantes, ¿verdad? Pero un día el espíritu malo que había en una persona les dijo, porque ellos conjuraban, no, pues ellos decían, ¿verdad?
que algunos estos judíos exorcistas intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus inmundos. También decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, o sea, hacían referencia de nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdese que el nombre de Jesús es el poderoso y ante él se somete todos, buenos, malos, etcétera, demonios, todos se tiene que someter bajo el nombre de Jesús. Y estos exorcistas ambulantes querían hacer lo mismo, ellos querían estar sobre el enemigo sin tener ninguna autoridad, etcétera, etcétera. Ellos nada tenían que ver con Jesús, mucho menos habían escuchado el Evangelio con Pablo, o sea, no había nada, pero ellos quisieron imitar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Les dijo el espíritu malo, el enemigo, te digo que sí sabe quién es Dios, yo ya te lo había dicho en alguna otra clase, que el enemigo sí sabe quién es Dios y la autoridad que él tiene. Les dijo el espíritu malo a estos judíos exorcistas ambulantes, a Exeba y a sus hijos, a sus 7 hijos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y ándele, los mandó desnudos, golpeados, etcétera, los humilló. Nosotros muchas veces queremos entrar en una guerra espiritual y queremos hacer grandes prodigios cuando su vida y mi vida pues está completamente hecha un desastre. Podemos decir que somos cristianos, sin embargo la coraza de justicia pues muchas veces no está bien definida. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía nos están estorbando. Entonces tenemos nosotros que estar siempre pendientes de la autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? De tenerla reluciente. ¿Qué es lo que me está fallando? ¿En qué estoy yo fallando? Luego, ¿verdad? Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. O sea, nosotros tenemos ya la autoridad, pero si no la hacemos nosotros valer ante el enemigo, es porque no nos sentimos con ese carácter. Para tener autoridad hay que tener un carácter. Si no tenemos autoridad, haga de cuenta que no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Una autoridad sin carácter puede tener gracia a pesar de esto, pero nosotros estamos siempre peligrando. Mucha gente dice, yo no le entro a esas cosas, yo no empiezo el Señor Jesucristo, que echando fuera todo demonio con la autoridad que tú tienes, dice, no, pues no, yo no me meto en esas cosas. De verdad, eso es no tener carácter. Tratan de ejercer autoridad, pero sin carácter. Entonces eso no es. Tenemos que resaltar nuestra autoridad, pero eso sí, debemos orar mucho para que el enemigo nos tenga miedo, tenga ese sentimiento que tuvo con Pablo. Dijo, a Jesús conozco, pues el Dios todopoderoso. Pablo sé quién es. ¿Crees tú que el enemigo pueda decir, sé quién es Norma, sé quién es fulanita, sé quién es sutanita? Pues qué bueno, ¿verdad? Que lo diga, pero nosotros sí lo podemos lograr a través de la oración, a través de tener nuestra armadura siempre resplandeciente. Alto costo implica el ser una autoridad y el poner en acción nuestra autoridad, esa autoridad que Dios ya nos dio a través de Jesús. Tenemos que hacernos guerreros de oración para que el enemigo, le repito, nos conozca. A veces somos tan conformistas que nos acostumbramos a estar bajo una autoridad. Dices tú, bueno, pues yo estoy protegida, qué bueno, por mi iglesia, porque estoy bajo la autoridad de alguien, porque esto nos protege. Pero ¿qué tal cuando tú vayas a ser autoridad, que Dios te lleve a otra parte, que ya no estés bajo la unción de la autoridad de tu iglesia, que te lleve a otro lugar el Señor, porque el Señor nos puede mover como Él quiera, ¿no?
Allí tú tienes que demostrar que tú ya conoces de la autoridad, que sabes estar bajo la autoridad, pero que tienes el carácter para hacerlo también, para demostrarle al enemigo que es contra el que estamos nosotros guerreando diariamente, 24/7. Entonces ahí tenemos nosotros que tener ese carácter para demostrarle al enemigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros representamos en el reino de Dios? Es importante. Muy bien, vamos a continuar ya cuando hemos entendido lo que es la justicia, la coraza de justicia, lo que es el cinturón de la verdad. Ahora vamos nosotros al 15, al versículo 15. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies juegan un papel muy importante porque Dios ya puso al enemigo bajo nuestros pies, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente que Él nos dio poder para hollar serpientes. Hollar es pisar serpientes, escorpiones. Nosotros tenemos que tener bien colocados los zapatos del Evangelio. Nosotros tenemos que enseñarnos a llevar las buenas nuevas. Imagínate el pecado que es cuando hay gente que hasta le vuela el piecito y la greñita por ir a llevar pero malas noticias, para ir a hacer de maldición, para ir a contarte chismes, murmuraciones, irte a derrumbar el espíritu con sus malos comentarios. Son pies que corren a hacer el mal. Sin embargo, de los pies que el Señor habla aquí, son pies hermosos, pies que nosotros debemos de tener bien fortalecidos porque estamos calzando los zapatos del Evangelio para llevar las buenas nuevas a las personas que están perdidas. Y el Dios de paz, dice en Romanos 16, le voy a dar otra vez lectura, Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Entonces nosotros ya tenemos conciencia de que nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas a las personas, pero tenemos que tener unos pies bien fortalecidos, ¿verdad? ¿De qué manera? Fíjese bien, el profeta Isaías en el capítulo 52, verso 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dice el Salmo 66, verso 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalen. Salmo 18, 33, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firmes sobre mis alturas. Lucas 10, 19, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Los pies. Simplemente cuando vamos al gimnasio, fíjese bien, necesitamos usar zapatos especiales, tenis especiales. Si usted va a trabajar en cuanta maquila, a los empleados les exigen que traigan zapatos especiales para que no vayan a tener un accidente. Porque una persona, si no está firme bien en sus pies, si no tiene sus pies sanos y fuertes, pues no puede simplemente desempeñar ciertas actividades, la mayoría diría yo, ¿verdad? Aunque ahora en día pues muchas personas que carecen de esta bendición de sus piernas, bueno, pues desarrollan otra forma de conducirse en este mundo. Pero aquí lo importante es los pies, que deben de estar bien fortalecidos y nosotros por eso llevamos el Evangelio. Los pies de ciervas, las pezuñitas de los venados, de las venadas, son muy finitas, son chiquitas y se pueden meter en terrenos muy abruptos. Escuche bien, y se suben, incluso hemos visto también cabras, ¿verdad? Que en los montes así de piedra y todo, hasta nos parece increíble cómo se sujetan, cómo se detienen y no se caen al precipicio. O sea, sus pezuñas están diseñadas especiales para sostenerse en lugares muy altos y no rodar. Nosotros estamos diseñados
por el Señor, y nuestras buenas nuevas que llevemos, las buenas nuevas que llevemos son precisamente puestos los zapatos del Evangelio en pies fortalecidos, en pies hermoseados por Dios. Fíjese, ya son hermosos, ya consideran nuestros pies hermosos, pero son ya preparados por Dios para poder alcanzar esos terrenos abruptos. Por ejemplo, hay gente muy difícil para que le llegue el Evangelio. Hay lugares en donde usted va a tener luchas espirituales de maldad, no sabemos con qué tipo de espíritus. Entonces son lugares escabrosos en los cuales usted, como las siervas, tiene que sostenerse para no derrumbarse, para no caerse. Acuérdese que todo Dios lo hizo con un propósito y con un plan perfecto para usted y para mí. La palabra de Dios lo dice, tenemos que tener pies de siervas para poder escalar en cualquier terreno que nos pongan, ¿verdad? Esto es parte de nuestra armadura. Vamos a ver ahora el escudo de la fe. Impide que las flechas encendidas lleguen al corazón. No sé si usted ha visto películas de esas películas como El Señor de los Anillos y otro tipo de películas épicas, donde los que peleaban entre sí, los guerreros, lanzaban para terminar más rápido con sus enemigos flechas ardiendo para que se prendieran en un ratito. Bueno, este escudo del cual Pablo habla, este escudo estaba revestido de cuero, o sea que no tan fácil se prendía. Me explico. Esos ataques que nosotros, el escudo de la fe, esos ataques que nosotros recibimos de parte del enemigo, son dardos de fuego, o sea, con lumbre, haga de cuenta con lumbre. Hay gente que desgraciadamente ya el enemigo las usa también para que lleguen y la desanimen a usted. En lugar de darle una palabra bonita que le edifique, la va a derrumbar, la va a aniquilar, la va a hacer sentir muy, pero muy mal. ¿Cuántas veces hemos estado muy contentas, muy felices, todos contentos, todos felices, y de repente llega alguien y nos avienta ese dardo ponzoñoso, ese dardo ya con fuego? Por eso qué importante es que usted y yo no le demos cabida a cualquier comentario, a cualquier cosa que usted escuche en las redes sociales, a cualquier cosa que usted escuche en los medios de comunicación. Siempre tenemos que ponerlo en la sabiduría del Espíritu Santo. Yo voy a buscar así rápidamente, porque no quiero que se nos extienda mucho más este video. Yo le voy a buscar a usted Proverbios 4:23. Vamos a ver, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar con ese escudo. Mire, el escudo te tapaba, te cubría todo, hasta abajo. Incluso algunos historiadores te tapaban hasta tus partes íntimas, las partes íntimas del soldado. O sea, te cubrían desde arriba esos escudos grandes, pero tenían que saberlos mover, maniobrar. Entonces el escudo de la fe no nada más te puede contrarrestar los dardos de fuego que el enemigo nos manda, también nos va a cubrir, va a ser una cobertura todavía más fuerte, ¿verdad? Haz de cuenta que tú estás revistiendo ya tu coraza de justicia, pero también con el escudo de fe tú vas a estarle dando, imagínate, doblemente esa protección a tu corazón, a tus emociones, porque es muy fácil que tú y yo seamos engañadas por las emociones. Así que fuera chismes, murmuraciones, envidias, maldiciones, calumnias, todo lo que no es correcto, y que mira que va a pasar esto y que va a pasar lo otro y que tú no te vas a aliviar y que tú tienes aquello y tienes lo otro. No podemos negar una realidad, pero tampoco no podemos creer todo. La verdad absoluta la tiene únicamente Dios. Aquí en el mundo nadie tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Así que esas mentiras que te caen como balde de agua fría, que te desaniman y que ya te quieren hacer sentir hasta que te estás muriendo ya prácticamente, échalas fuera con tu fe, el escudo de la fe. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, entenderla y aprendernos versículos. Si alguien llega y te dice, pues tú no te vas a aliviar, dile: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él ya llevó las enfermedades y los dolores en la cruz del Calvario.
Isaías 53, ahí es una profecía donde Dios tiene el poder para sanarme. O sea, yo recibo la sanidad de mi Padre, de mi papito precioso. O sea, allí estás tú contrarrestando, no, pero ya nomás te queda un día de vida o 8 días. Nadie sabe. Mis respetos para todos los médicos, un abrazo y sobre todo en estos tiempos de coronavirus que de veras han hecho un papel brillante, yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero son seres humanos igual que tú y que yo, ¿verdad? El que tiene la última palabra es Dios. Entonces así le hacemos. Vamos al yelmo, que es el casco con el que los soldados se cubrían los ojos, se cubrían la nariz, se cubrían los oídos, se cubrían incluso la boca, se cubrían todo. También tiene dos propósitos el yelmo, que es el casco del soldado. El primer propósito es cubrir nuestra mente, oídos, boca y ojos. ¿Con qué? Con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús nosotros nos estamos cubriendo, porque eso es señal de nuestra salvación. Eso nos va a ayudar para también tapar nuestra mente de todos esos pensamientos, porque la mente es donde trabaja Satanás, de esos pensamientos negativos en los cuales no, yo no la voy a hacer, esto y aquello, no puedo, es lo peor, los peores pensamientos vienen a ti. Entonces, con la sangre de Jesús, nosotros nos vamos a colocar la sangre de Jesús es nuestro yelmo. Yo ya soy salva, yo ya estoy cubierta con la sangre de Jesús, porque Jesús murió en esa cruz por mí. Segundo, ¿qué quiere decir el yelmo de la salvación? ¿Cuál es el propósito del yelmo de la salvación? Es una señal de que tú y yo estamos bajo la autoridad de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:13, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hoy en día, bueno, pues nosotros ya no necesitamos como mujeres, el apóstol Pablo, tú puedes leer todo este capítulo de Corintios 11, lo puedes leer todo para que sepas. Allí mucha gente todavía sigue comentando que muchas personas, no estoy haciendo alusión a ninguna denominación, por favor no lo malinterpreten. Simplemente estamos hablando de la armadura espiritual. Mucha mujer todavía hoy en día se cubre su cabeza, ya no necesitamos hacerlo, no necesitamos enseñarle a la gente que estamos bajo la autoridad de Dios. Los judíos, por ejemplo, ellos en el judaísmo usan la kipá, que quiere decir para ellos que están bajo la autoridad de Dios, una especie de respeto, de honra, pero ellos lo traen de una manera visible. Igual el Papa trae también una kippah, aunque un poco más extendida en la cabeza, es señal para él de que está bajo la autoridad de Dios. Pero nosotros, como somos creyentes, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos perfectamente bien que lo que nos hace nosotros estar bajo la autoridad de Dios es nuestra obediencia y el estar nosotros entendiendo que hay autoridades delegadas por Dios con las cuales nosotros tenemos que estar conscientes. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo en este capítulo habla de la autoridad de la mujer, es el esposo. El hombre, dice, aquí lo acabamos de leer, el hombre está bajo la autoridad de Dios. El varón es autoridad sobre su familia. Entonces, eso ya lo habíamos nosotros comentado. Ahorita no nos vamos a poner a pensar mucho en eso, pero te digo, no necesitamos ya traer algo evidente que lo vea la gente. Nosotros ya tenemos ese yelmo, la sangre de Jesucristo, nuestra salvación es lo que nosotros traemos espiritualmente y es lo que el enemigo ve. En realidad lo que tú y yo hagamos en la carne, pues ¿qué nos cuesta ponernos un trapo X? Eso nada tiene que ver si nuestro corazón y nuestras emociones y todo lo que nosotros somos en nuestra alma no está bien sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar siendo persistentes en todo momento en la oración, guerreros. La espada que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo nos aprendemos versículos con eso, nosotros como Jesús lo hizo al enemigo cuando lo tentó, ¿verdad? Él estuvo hablando pura palabra de Dios. El mismo Hijo de Dios nos pone el ejemplo. El enemigo le dijo,
partes del Salmo 91 cuando estaban en el pináculo del templo, que le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate, dijo, al cabo el Señor mandará a sus ángeles que te guarden. Le dijo, sí, pero escrito está que a tu Dios no tentarás, le dijo Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar aprendiéndonos la palabra del Señor. Espero yo, que hayas entendido, todavía no termino, pero que hayas entendido sobre la autoridad. No necesitamos nosotros traer nada puesto porque ya tenemos la salvación, ya tenemos esa convicción de lo que somos en Cristo, esa posición, y que vamos a estar demostrando al enemigo y a los que no conocen de Dios que somos gente que estamos dando frutos, porque somos gente arrepentida, gente que amamos al Señor y que apreciamos esa salvación que nos ha dado por gracia. Entonces la espada del Espíritu es la palabra, hay que aprenderla. Y la oración. Señor, pues aquí estamos delante de ti, perdóname porque pues no uso mi armadura espiritual, no debemos nosotros salir de la casa sin colocárnosla, ¿verdad? Nosotros hemos decidido estar bajo la verdad que es Cristo, hemos querido nosotros hacer las cosas a nuestra manera. En este día, Señor, hemos decidido defender nuestra posición como creyentes. Entonces, ¿cómo es que el enemigo va a respetar nuestra autoridad si nosotros estamos sometidas y sometidos bajo la autoridad de Dios? Por eso hoy en día, bueno, pues mucha gente, ya hablamos de diferentes tipos de autoridad, por eso mucha gente fracasa en el estado en el que Dios le permite estar, porque las autoridades por Dios son puestas. Él no va a ir en contra de lo que tú y yo hayamos decidido hacer. Él respeta el libre albedrío, recuérdalo muy bien. Entonces, si tú quieres ser una buena autoridad, hay que tener carácter, y ese carácter espiritualmente es la plataforma que tú y yo construimos a través de la oración diaria con el Rey de Reyes y Señor de señores. Es el único que nos va a respaldar esa autoridad ante las cuestiones del enemigo, ante los ataques del enemigo, ante ese mal diagnóstico, ante ese temor de que te pase a ti algo, que le pase algo a tu familia, o que no tienes trabajo, o que estás enfermo. Cualquier cosa es una guerra espiritual, y nosotros en oración tenemos que decirle al enemigo: yo soy hija de Dios, hija o hijo de Dios, y estoy bajo la autoridad de Dios, por eso así ya está. Si no hemos estado, si todavía hay cosas que hacemos a nuestra manera, pues este es el día para que nos arrepintamos. Ya después estaremos hablando de dones que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Hay dones que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, el hablar en lenguas es algo bien importante, bien tremendo. El Espíritu Santo nos da esos dones porque así el enemigo no se da cuenta lo que estamos orando con Dios, porque Él no es omnisciente. Él puede estar, sabe lo que hay en tu corazón, porque ahí hay muchas cosas en las cuales le hemos dado apertura al enemigo, ¿verdad? Le hemos dado la puerta, le hemos dado la facilidad, le hemos abierto la puerta, porque nuestro corazón es el asiento de las emociones. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, por eso cuando nos arroja esos dardos de fuego, sabe cómo hacerlo. Si tú y yo tenemos rencores, resentimientos y amarguras, tú te conviertes en un blanco directo para el enemigo. Así que hemos estado ya dándole nosotros lectura a esta parte tan importante, tan interesante y tanto que me gusta de la Biblia. Efesios 6, de 10 en adelante, tú léelo todo. Que el Señor bendiga tu vida y espero que hayamos aprendido. Esta es la autoridad del creyente. Dios te bendiga grandemente.